Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué bendición poder tener una semana más en las que hemos de poder profundizar en la palabra del Señor, poder aprender más y que su palabra abunde en nosotros de manera que pueda haber esa transformación que nos lleve a cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales, que de nuestra boca pueda exteriorizarse lo que abunda en nuestro corazón. Así lo dice Colosenses 3:16. Que pueda ser evidente esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. El libro de Josué, capítulo 3, nos habla acerca del primer obstáculo al que el pueblo de Israel se enfrenta para poder conquistar esa tierra prometida, esa herencia que Dios ha entregado en sus manos. Recordemos que en Josué capítulo 2, 2 espías se habían introducido secretamente allí en Jericó y habían obtenido información de cómo la ciudad estaba amurallada y de cómo se manejaban. Habían hecho un cierto tipo de relación con una mujer llamada Rahab, la cual les ocultó al haber sido buscados por los sirvientes del rey. Esta mujer, en un acto de fe, tomó acción a protegerles aun y cuando esto ponía en riesgo su propia vida y la de la familia. Sin embargo, les hizo saber cómo el corazón de todos los habitantes de Jericó había desmayado y estaban aterrorizados, pues habían escuchado cómo el Señor había librado a Israel de la mano de los enemigos y cómo los había protegido durante todo el camino por el desierto y cómo había abierto el Mar Rojo. Así que esta mujer había escuchado y había creído, y ella misma declara con su boca que Dios es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Así que esta mujer, con esta declaración de fe, se tomó la libertad de pedir por la salvación de ella y de su familia en el momento en que Jericó fuese destruido, todos los habitantes fueron despojados y destruidos. Así que estos 2 espías, ante esas palabras que Rahab les hizo saber y al ver la conmoción en la ciudad y ver cómo estaban temiendo la llegada de los israelitas, estos hombres llegaron diciéndole y haciéndole saber a Josué que Dios ciertamente había entregado toda esa tierra en sus manos y que también les había entregado a los moradores del país, pues ellos estaban desmayando de temor delante de ellos. Qué diferente este reporte al reporte años antes, 38, 39 años antes de aquellos espías. ¿No es cierto? La situación no había cambiado mucho. La ciudad seguía estando fortificada, los moradores seguían siendo fuertes y grandes. Sin embargo, estos espías estaban dando su reporte de acuerdo a la herencia que habían escuchado que Dios tenía para ellos. Ellos estaban actuando en fe y no se estaban dejando llevar por lo que sus ojos estaban viendo. Así que Josué 3 nos narra que Josué, levantándose de mañana, y todos los hijos de Israel partieron desde ese lugar en donde estaban, esperando ese reporte de estos espías y esa instrucción de Dios. Así que partieron desde ese lugar y llegaron justo a las orillas del río Jordán. Allí reposaron por 3 días. Se le dio instrucción al pueblo. Ellos debían marchar detrás del arca, en pos de ella, siguiendo el arca. Recordemos que el arca representa la presencia y el poder de Dios. Esta es el arca del pacto, la misma que fue construida cuando el Señor mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Recordemos que esta arca contenía en su interior las tablas de la ley, una muestra del maná
que fue el alimento dado por Dios a través del desierto, y la vara de Aarón, que representa la autoridad del sacerdocio. Esta arca solo podía ser transportada por medio de los levitas en sus hombros, así que el pueblo debía dejar pasar el arca entre ellos y dejar que fuese el arca la que les dirigiera a través del Jordán. Ellos debían mantenerse a una distancia de aproximadamente 1 kilómetro. Atravesar el río Jordán era una prueba de fe. Ciertamente debió parecer una locura para todo aquel que no confiase en el poder de Dios. El Jordán, un río muy caudaloso, especialmente en esta época, ya que como nos dice Josué 3:15, el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, y precisamente es el tiempo en que están a punto de atravesar este Jordán. Así que podemos pensar que este río está en su máximo nivel, hay mucha maleza en sus orillas, pero Dios les ha dado la instrucción de atravesarlo para poder ser receptores de esa herencia espiritual, de esa tierra prometida. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros tenemos una herencia espiritual a la que podemos tener acceso y de la que podemos disfrutar desde nuestro tiempo aquí en la tierra, manteniendo esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nos dice Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, este tiempo aquí en la tierra es el momento en que nuestra fe sea aprobada y que seamos aprobados. ¿Cómo? Hallándonos en alabanza, en gloria y honra a Jesucristo. Pongámonos a pensar que se requiriese de nosotros dar pasos de fe para atravesar un río caudaloso, un río que está irrumpiendo con el sonido del mover de sus aguas, un río en el cual se miran esas corrientes que se llevan todo lo que encuentra a su paso. Isaías 43, del 1 y 2 nos dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Sí, ciertamente, así como el pueblo de Israel debió atravesar ese Jordán, cada uno de nosotros también debemos hacerlo. El Jordán representó la primer barrera, el primer obstáculo, y no era los enemigos, no fue un ejército, no fue un pueblo su primer obstáculo. Su primer obstáculo fue la naturaleza. Fue ese río lleno de maleza y desbordado a niveles que podían parecer impenetrables. El primer obstáculo en la vida de cada uno de nosotros era nuestra naturaleza en la que estábamos atados al pecado, esclavizados al pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Así que para recibir una herencia debemos estar vivos. Por ello es tan necesaria
esa regeneración de la cual se nos habla en Primera de Pedro 1:3. Nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestro primer obstáculo es renacer, es volver a la vida, es volver a la vida espiritual, a esa vida en Cristo Jesús, a esa vida abundante que solamente podemos obtener en Él. El Jordán es una representación simbólica de esa muerte y resurrección de Jesucristo, que fue aquí en el río Jordán en donde Él fue bautizado. Jesús vino a Juan el Bautista y Él se sumergió en este río como un símbolo de muerte y salió de estas aguas como un símbolo de resurrección. Y fue en ese momento en donde los cielos se abrieron y se oyó una voz en la que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al tiempo que el Espíritu de Dios descendía en forma de paloma sobre la vida de Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que muramos juntamente con Cristo en ese sacrificio en la cruz, que de esa manera podamos resucitar juntamente con Él y poder tomar esa herencia incorruptible a la cual Él nos ha dado acceso. Entrar al Jordán requería de una intervención milagrosa. Reconocer ese hecho sobrenatural debía llevar a que cada una de las personas del pueblo de Israel desearan vivir en santidad. Las instrucciones de Josué fueron que debían santificarse, porque Jehová haría maravillas entre ellos. Así que tuvieron ese chance antes de atravesar el Jordán de santificarse, y Josué le dijo a los sacerdotes que tomaran el arca y que pasaran delante del pueblo. Así que así lo hicieron, y sucedió algo asombroso. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas se detuvieron. Los sacerdotes pudieron avanzar un paso más y otro más y estuvieron en seco y pudieron llegar a la mitad del río Jordán y esperaron hasta que todo el pueblo hubo pasado el Jordán y Israel lo pasó en seco. Una clara manifestación del poder de Dios. Ellos habían salido de la esclavitud atravesando el Mar Rojo y ahora estaban entrando a su promesa, a la promesa que Dios les había hecho, atravesando el río Jordán. Esta historia de salvación está enmarcada entre el Mar Rojo y el Jordán. Una vez que han cruzado el Jordán, ya no hay marcha atrás. Ellos no podrían escapar si a un caso empezasen a flaquear. Así que debían ser pasos de fe los que dieran de ahora en adelante. Debían vivir entregados a Dios totalmente. Dios debía ser el centro de sus vidas. Sin embargo, toda esta jornada a través del desierto, toda esta jornada desde que atraviesan el Mar Rojo hasta este momento, ellos han constatado que Dios ha estado con ellos al inicio, en medio y al final. Y de esta manera Dios estará con cada uno de nosotros en la travesía en la que Él nos indique que debemos andar. Pero debemos hacerlo con confianza, debemos hacerlo teniendo fe en Él, debemos hacerlo santificándonos cada día más en Él, deseosos de escuchar su voz para poder dar el siguiente paso. Usted y yo debemos también dar esos pasos de fe y atravesar el Jordán, entregar nuestra vida a Cristo, de modo que muramos a nuestros deseos, que muramos a todo lo que nos había mantenido atado en el pecado y la muerte, y debemos de vivir una vida juntamente con Él. A este pueblo les estaba siendo entregada una tierra, pero aún había mucho
por lo cual se debía luchar. Había que conquistar esa tierra y cada uno de nosotros tenemos delante de nosotros la gran responsabilidad de conquistar nuestro corazón para Cristo, de conquistar nuestra familia para Cristo, de conquistar nuestro territorio, nuestra nación para Cristo. Debemos ir hacia adelante sabiendo que no vamos solos, que el Señor va delante de nosotros, que su presencia, su poder, su amor están con nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, demos pasos de fe. Esperemos a oír la voz de Dios. El pueblo no se movió hasta no haber escuchado las instrucciones de Dios. Josué esperó ahí a las orillas del Jordán antes de saber qué debían hacer y ante las instrucciones claras de Dios dieron pasos firmes, pasos de fe, sabiendo que Dios estaba con ellos y que aun y cuando aquel río amenazaba con ahogarlos, ellos dieron esos pasos, sabiendo que era el Señor el que abriría camino donde no parecía que lo había. Leamos nuevamente Isaías 43:16 y nos dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El 18, no os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no las conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que su palabra pueda constituir el cimiento para ser edificados en esa fe que nos ha de llevar a conquistar esa tierra prometida, esa herencia espiritual que tenemos en Él. Dios les bendiga, les amo mucho.